Bienvenidos a los antiepilépticos, ¿verdad? Bueno, esto es importante porque van a haber muchos pacientes que convulsionan, ¿verdad? Dejando de lado todo lo que es microorganismos, parásitos, virus, hongos, entramos en lo que es sistema nervioso central. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las patologías primeramente. ¿Ya vieron ya a alguien convulsionar? ¿Existe alguna diferencia entre convulsión y epilepsia? Sí, ¿verdad? La convulsión es un fenómeno aislado, generalmente sin antecedentes previos. Sin embargo, cuando decimos epilepsia, es un trastorno reiterativo, generalmente genético, ¿verdad? Ustedes saben que para que se desarrolle una epilepsia, una convulsión, se produce por descarga anómala a nivel de la corteza cerebral. Corteza puede ser en un hemisferio o puede ser en los dos hemisferios. ¿Cómo vamos a diferenciar eso? Se llaman crisis parciales, ¿verdad? Y crisis generalizadas. Las parciales siempre afectan un hemicuerpo, o sea, por ejemplo, el brazo derecho nada más. ¿Cómo se puede manifestar? Generalmente contracciones uniformes, fuertes, o clonus, que es movimiento, ¿verdad? Entonces se mueve solo el brazo derecho. Eso es una crisis parcial. ¿Cómo sé? Porque mi brazo izquierdo está normal. Sin embargo, este se mueve solo. Entonces es un hemisferio. Si se mueve el brazo derecho, ¿qué hemisferio está descargando irregularmente? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo, muy bien. El izquierdo es el que está transmitiendo información a mi brazo derecho por la decusación de las vías piramidales, ¿verdad? Eso es muy importante para entender de qué se trata esto. Entonces son actividades eléctricas o descargas eléctricas de un paquete neuronal que se desarrolla de manera irregular. Bueno, si son las crisis, vamos a ver la diferencia. Las crisis parciales pueden ser simples o complejas. Simple, lo es simple. El paciente se mantiene lúcido, está consciente, habla, entiende su alrededor, pero se mueve su brazo solo, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia con compleja? El paciente pierde el conocimiento, ¿verdad? Puede mover un solo brazo, pero la conciencia se fue. Entró en un desmayo, ¿verdad? Entró en un colapso. Pierden la conciencia y, por supuesto, pierden la memoria. No se va a acordar absolutamente nada de lo que estaba haciendo antes, ¿verdad? Eso es la principal diferencia entre síncope y convulsión. ¿Entienden? ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de convulsión, ustedes ya saben que es una descarga de un paquete neuronal irregular. Y el síncope es un fenómeno cerebral por hipoperfusión. O sea, no le llega sangre al cerebro literalmente, ¿no? Existen múltiples causas. ¿De qué me sirve saber eso? A la hora de identificar el cuadro. Yo me aproximo a una persona y le pregunto, ¿usted o la familiar o alguien, el testigo, vio que se sacudía el paciente o no? Sí, se sacudía. Muy bien. ¿Y estaba hablando contigo? No, estaba totalmente inconsciente, ¿no? Le preguntaba al paciente después de recuperarse, ¿te acordás qué te pasó? No, no me acuerdo. Entonces coincide con un cuadro convulsivo. Sin embargo, si le preguntan a un síncope, el paciente estaba normal, de repente vio todo borroso, ya no vio nada y cayó al piso, ¿verdad? 2 a 5 minutos recupera la memoria, el estado de conciencia y se acuerda de todo lo que pasó. Sí, yo vine a dar clase, ¿verdad? De repente estaba mal, vi borroso y me caí. Se acuerda de todo lo que pasó. Sin embargo, el que convulsiona no se acuerda de nada. ¿Eso de qué me sirve y qué tiene que ver con farmacología? Necesito que entiendan para ver cómo funcionan los antiepilépticos, ¿verdad? Y cómo voy a manejar una crisis epiléptica. Y también porque necesito esos conceptos para el año que viene. Sí o sí, porque vamos a volver a dar esto, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice acá? Es una normalidad eléctrica del cerebro crónica, dice. Si es crónica, automáticamente lleva el nombre de epilepsia.
¿Qué pasa si nunca convulsionó antes? Se llama crisis convulsiva. ¿Ya? Entonces, el término epilepsia es por o sea que es reiterativo. Bueno, ocurrencia de crisis súbita y transitoria de tipo motor. Motor es movimiento. ¿Ya? Se mueve. Puede ser contracción o relajación. ¿Verdad? O alternancia. Contracción, relajación. ¿Verdad? Que son los movimientos clónicos. Tónico, duro. Clónico, movimiento de flexión y extensión. O relajación, contracción. ¿Verdad? Eso es importante a la hora de entender lo que estamos hablando, si es tónico, clónico, tónico o clónico. ¿Verdad? Bueno, sensitivo también puede haber sensibilidad. Puede haber una anestesia, una disestesia, ¿verdad? O una alteración sensitiva dolorosa, ¿verdad? Y también puede haber fenómenos autonómicos. ¿Qué es autonómico? Generalmente se pone en acción el vago, ¿verdad? Que es vegetativo. ¿Qué podemos ver en un paciente que tiene una crisis epiléptica convulsiva? Generalmente sudoración, palidez y algo no muy beneficioso, que es la hipersalivación. Producen demasiado saliva, ¿verdad? Y eso puede obstruir vías aéreas, ¿verdad? Y también hay componentes psíquicos, que puede ser esto, ¿verdad? Los componentes psíquicos se ven más bien en las personas que están lúcidas. O sea, es una crisis parcial o generalizada. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál es el que está lúcido? Las parciales, y específicamente las parciales simples. Simple. La compleja ya pierde la conciencia, ¿verdad? ¿Qué tipo de evento psíquico puede haber? Y esto hay es para que ustedes relacionen con la realidad. Hay muchas personas que sufren trastornos, incluso denominados paranormales, ¿verdad? Ven cosas que no existen, ¿verdad? Eso es psíquico. Escuchan ruidos que no existen. Por ejemplo, campanas de iglesia, voces, ¿verdad? Silbidos, el sonido de cualquier utensilio, ¿verdad? Pero no existe ese ruido. Entonces puede ser una señal de una crisis convulsiva y no un evento paranormal. Es importante que ustedes interpreten en ese apunto. Bueno, ¿puede complicarse la entidad? Sí, puede complicarse. Puede ver cosas que no existen, puede escuchar sonidos que no existen, oler olores que no existen, por ejemplo, a quemado. Se está quemando la casa, ¿verdad? Pero yo no huelo nada. Sin embargo, el paciente que tiene un fenómeno epiléptico sí huele, ¿verdad? También puede tener déjà vu a repetición. ¿Saben lo que es déjà vu? La persona siente que ya vivió este momento. Yo ya di esta clase, pero por supuesto nunca dieron todavía, ¿verdad? Es como si fuera que ya dieron, pero no vieron todavía, o no vivieron esa experiencia. Parece que ya estuvieron ahí en otra vida, ¿verdad? Y también puede ser jamais vu. ¿Saben lo que es el jamais vu? Ese sí ya es un poco más complejo, ¿verdad? Ya tuvieron esta clase, yo ya les di esta clase. Todos saben que ya dimos, pero el que convulsiona, para él nunca dio. Se borró esa información de su mente, ¿verdad? Es lo contrario al déjà vu, ¿verdad? Y también algo no muy frecuente, no sé si ya les pasó, la autoscopía, ¿verdad? ¿Saben lo que es autoscopía? Están en su periodo de sueño profundo, se desprenden de su cuerpo y se miran desde arriba, ¿verdad? Es como si fuera que ustedes se ven durmiendo. Eso se llama autoscopía. Bueno, eso va más relacionado también con la parálisis del sueño. Si por ahí alguien ya sufrió parálisis del sueño, no es muy evento muy desagradable que digamos. También va relacionado con autoscopía. Bueno, entonces todo eso es importante para preguntarle al paciente si tiene o no antecedentes de esos eventos y relacionar con un episodio convulsivo. Bueno, la crisis son la expresión de un trastorno subyacente, por supuesto, algo está fallando en el cerebro. ¿En qué parte? En la corteza.
Acuérdense, el que convulsiona es la corteza, o sea, la parte periférica del cerebro. La parte central, tálamo, ganglios basales, hipocampo, parahipocampo, no convulsiona. El que convulsiona es la corteza cerebral. Por lo tanto, si ustedes ven un paciente que convulsiona, dicen tiene una lesión cortical. Muy bien. Eso es importante, por ejemplo, para los ACV. Ustedes saben que los ACV hemorrágicos la mayoría son centrales y no convulsionan. Sin embargo, si sufre un ACV y es isquémico, generalmente es cortical y convulsiona, ¿verdad? Bueno, puede ser de carácter genético. Sí, algunas personas nacen con trastornos de conducción de los canales y ustedes saben que es principalmente excitatorio, ¿verdad? Sodio y calcio. Entonces, esta persona tiene más condiciones de hiperexcitabilidad neuronal genéticamente, ¿verdad? Puede ser traumático, golpes. Se cayeron de la moto, llevan la cabeza por el cordón, fractura de cráneo, ACV hemorrágico, postraumático o HSA y quedan con una secuela epileptógena. Si es una epilepsia o una convulsión, siempre va a ser secundaria. ¿Por qué secundaria? Y porque es por un golpe. Las primarias son genéticas. Bueno, también puede ser metabólico. ¿Qué puede ser metabólico? ¿Cuál de las condiciones metabólicas son las que llevan a una a convulsionar? Muy bien, la hipoglicemia. Excelente. ¿Cuántos son los niveles de glicemia normal? ¿Cuánto? Muy bien, 70 a 100. Por debajo de 70 ya hay hipoglicemia. ¿A partir de cuánto de glicemia una persona convulsiona? 20. A partir de 20 para abajo ya hay riesgo de convulsión. ¿Y qué tipo de convulsión es? ¿Parcial o generalizada? Siempre son generalizadas, ¿verdad? O sea, va a perder la conciencia, va a ser grave, ¿verdad? Y en situaciones cotidianas, nuestro sistema nos protege frente a la hipoglicemia. Ustedes saben eso, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes no comen, ¿verdad? 12 horas, después ya van a empezar a sentirse taquicárdico, sudoración de mano, sudoración por todos lados, palidez, palpitaciones, y te dice su sistema, necesita glucosa, ¿verdad? Entonces hay mecanismos de seguridad. ¿Quiénes son los que sufren más hipoglicemia? Los diabéticos, principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consumen antidiabéticos. Bueno, infeccioso también, sepsis principalmente, malignos o farmacológicos. Entre los farmacológicos estamos hablando de los fármacos que producen secreción de insulina, o sea, secretagogos se llama, ¿verdad? Por supuesto, los análogos de insulina, principalmente los de corta duración, y los nuevos, o sea, las sulfonilureas, que es climepiride y glibenclamida. Esos son los principales hipoglicemiantes que van a llevar a una crisis epiléptica. Y también hay muchos antiepilépticos que pueden generar convulsiones, ¿verdad? Es un poco contradictorio eso. ¿Un antiepiléptico puede generar? Sí. Principalmente si no está muy bien indicado, ¿verdad? Bueno, los dos sistemas neurotransmisores, esto sería la patogenia. ¿Cómo ocurre? Se produce fundamentalmente por la disminución de mecanismos inhibitorios, dependiente de qué neurotransmisor GABA. O sea, el sistema GABAérgico está deteriorado, ¿verdad? Y por supuesto la sobreestimulación o la perseverancia de los mecanismos excitatorios, principalmente de N-metilaspartato. ¿Quiénes son los que estimulan estos receptores o canales iónicos, ¿verdad? El NMA estimula, o el del N-metilaspartato, estimula los canales de sodio, potasio y calcio. O sea, hay una superestimulación de estos canales iónicos y una disminución de los canales de cloro. Entonces siempre le ganan los excitatorios a los inhibitorios y producen una hiperpolarización neuronal. Puede ser de un grupo o de todos, ¿verdad? Bueno, evitar la mordedura de daños, sí, eso es importante, como mecanismo de seguridad.
Acá vemos algo poco sospechoso. Le metí algo en la boca, ¿verdad? Esto era una práctica cotidiana años atrás para supuestamente no morderse, pero no está recomendado meter nada en la boca, ¿verdad? Los medicamentos antiepilépticos, dice, modifican la actividad de los canales iónicos, por supuesto, hacen que disminuyan los conductos excitatorios o aumenten los canales inhibitorios. Ese es su objetivo principal. Y entramos en la clasificación que estaba hablando, que es la del libro. Tenemos en primer lugar las crisis parciales simples. Esto si aprenden ahora, el año que viene va a ser muy fácil, ¿verdad? Las crisis parciales, parcial es un lado del cerebro, un hemisferio, ¿verdad? Simple, el paciente mantiene la conciencia. Bueno, ¿qué nos dice acá? Diversa determinación de la región de la corteza afectada, por ejemplo, la motora, el pulgar izquierdo. Produce sacudidas clónicas del pulgar izquierdo. Si la corteza somatosensorial afecta al pulgar izquierdo, genera parestesia del pulgar y la duración es corta. Lo fundamental es que el paciente está en vigilia y está consciente. Esa es la principal diferencia. ¿Y qué síntomas psíquicos va a sufrir? Todo lo que dijimos, autocopía, visiones alucinatorias, todo lo que es psicopsiquiátrico va a ser afectado en el paciente con crisis parcial simple. Sin embargo, la compleja, ya no dice es de un hemisferio, pero se complicó la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pierden la conciencia, ¿verdad? Normalmente ya no se encuentran lúcidos, puede haber movimientos sin un fin determinado, chasquidos y apretón de manos. También aparece la persona sonámbula, que está en estado de inconsciencia, pero él camina por lugares donde no está muy bien determinado, ¿verdad? Bueno, después tenemos la que evoluciona a crisis tónico-clónica generalizada. Hay un problema acá, muy importante. Una persona puede debutar con una crisis parcial, pero no es que va a ser parcial siempre. Tienen tendencia a complicarse con el tiempo. La siguiente crisis ya va a ser compleja y la que viene a continuación ya va a ser generalizada. O sea, tienen tendencia a complicarse en el tiempo. No es que siempre van a ser parciales. Eso es muy importante que sepan. Estos son parciales y estos son generalizadas. ¿Cuál es la diferencia? Un hemisferio, dos hemisferios. Principal, ¿verdad? Aparece algo que puede o no ser constante o frecuente, que es la crisis de ausencia. Anteriormente se llamaban pequeño mal. Hasta hace poco, ¿verdad? ¿En qué consiste la crisis de ausencia? Como dice su nombre, está ausente el paciente. Por ejemplo, yo estoy dando clase y de repente me desconecto. Tiene una característica que sigue manteniéndose los músculos tónicos. O sea, yo me quedo en la posición en la que estaba. Yo no pierdo la compostura, yo no pierdo la posición. O sea, sigo firme, parado, pero mi conciencia desapareció. Me quedo en estado de inconsciencia. El ojo se queda abierto, pero normalmente la cara pierde la expresión. Si yo estaba con una cara feliz, se borra totalmente la expresión. Los músculos de la mímica se relajan. Entonces el paciente adquiere una fase de jugador de póker o de máscara, dice, ¿verdad? ¿Cuál es lo peculiar? Que dura muy poco tiempo. 20, máximo 30 segundos. Pero realmente eso es mucho. 30 segundos casi. Después recupera la conciencia bruscamente y continúa lo que estaba haciendo. Continúa dando clases. Ustedes se dieron cuenta que en 20 segundos me quedé pétreo acá, ¿no? Esa es la crisis de ausencia. Bueno, esto es muy peligroso. Imagínense, están manejando a 90 kilómetros por hora y le da su crisis de ausencia, ¿verdad? Van a chocar por un poste. Entonces, igualmente es una expresión grave de las convulsiones. Y tenemos la tónica o la mioclónica y la tónico-clónica. ¿Qué diferencia entre tónica y clónica?
Tónica ya dijimos que es contracción muscular intensa. Puede ser tan intensa que puede fracturar los huesos. O sea, es una contractura no medible. ¿Verdad? Por supuesto, se contrae tanto que produce dolor. ¿Verdad? Puede ser tónica sola o tónico-clónica. Clónica son movimientos. ¿Verdad? Normalmente los movimientos de una convulsión tónico-clónica son intermedios. O sea, es más o menos esta velocidad. Hay que son más rápidos y hay que son lentos. ¿Verdad? El de la tónico-clónica son movimientos intermedios. ¿Verdad? Son movimientos intermedios. Por supuesto, hay pérdida de la conciencia y hay movimientos generalizados. ¿Verdad? ¿Qué más podemos agregar? Nada, cuadro de convulsiones parciales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundarias, pero no precedidas de convulsión parcial. Generalmente, las crisis parciales, eso me olvidé decirle, tienen auras. O sea, le dan algún que otro aviso. Tiene destellos, visiones borrosas, mosca volante, zumbido, algo que le advierte, mira, vas a tener tu convulsión. Sin embargo, estos no tienen aura. Cataclísmico. ¿Verdad? El paciente cae al piso, se relaja, siempre viene primero tónica, se pone duro, generalmente le da la bienvenida a un grito fuerte, gritan. ¿Verdad? Se contraen 20 segundos aproximadamente y luego empieza la fase clónica. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el más frecuente de todos? Lastimosamente la tónico-clónica generalizada. Altísima frecuencia, ¿verdad? Ustedes ven que en un periodo de convulsión tónica siempre viene primero la tónica. No puede nunca estar la clónica después la tónica. Siempre es tónico-clónica, ¿verdad? Vemos que hay descargas eléctricas, ¿verdad?, de menor voltaje y acá son más altas las ondas, ¿verdad? Y después viene la depresión postictal, se llama el estado postictal, en el cual las células neuronales hacen una planicie y el paciente queda en estado de inconsciencia, se queda dormido, puede durar de 10 minutos hasta 2 horas. ¿Cuál es el problema? Que en ese periodo vienen los periodos vegetativos y el paciente tiene hipersalivación, ¿verdad? Pierde en cierta manera los reflejos protectores de vía aérea y puede haber obstrucción de vía aérea y muerte, ¿verdad? El paciente se puede morir y muchos mueren en este periodo. Generalmente cuando aparece durante el sueño, porque convulsión, nadie se dio cuenta que convulsionó y broncoaspiró, se fue, ¿verdad? Una obstrucción de vía aérea. Bueno, vamos a hablar de la fenitoína. Tenemos todavía tiempo. Fenitoína o difenilhidantoína es nuestro primer fármaco anticonvulsivante que se usa mucho en urgencias, ¿verdad? Es un fármaco disponible, accesible. Y no sé si se dieron cuenta, acá dicen anticonvulsivantes convencionales o de primera generación y los de creación reciente. Tenemos acá la carbamazepina, la fenitoína y el valproato, que son fármacos primarios. Aparece la etosuximida, que se usa más para la ausencia. Pero estos son los nuevos, que seguramente ya escucharon: gabapentina, ¿verdad?, la lacosamida, ¿verdad?, el levetiracetam, topiramato, la lamotrigina ya dijimos. El más efectivo de todos, se demostró ya con varios artículos, se llama levetiracetam. ¿Cuál es su problema? Es caro, ¿verdad? Es caro. Es inaccesible. Le sigue la lamotrigina, el topiramato, son muy buenos anticonvulsivantes con muy pocos efectos adversos, pero el precio es el problema. Recuerden que estos son tratamientos crónicos. Comparativamente con una fenitoína que es barata, cuesta 10.000 guaraníes en la caja, el levetiracetam cuesta 200.000, 250.000 guaraníes. Entonces el precio es abismal. Bueno, ¿qué más? Nos dice, su mecanismo de acción: conserva inactivos los canales de sodio, y se recuerdan que los canales de sodio eran los excitatorios, ¿verdad?, los que actuaban sobre el N-metilaspartato, ¿verdad? Entonces bloquean esto y hace que disminuye la hiperexcitabilidad neuronal. Bueno, de esta manera aísla el foco epileptógeno, funciona muy bien, un fármaco efectivo, ¿verdad?
Su absorción y metabolismo son muy variables, depende de cada persona, eso sí es un problema. Cada persona metaboliza diferente la fenitoína y la velocidad de eliminación también, varía según su concentración. Bueno, ¿cuánto es su vida media? 6 a 24 horas. Ven que es muy variable. 6 a 24 es un intervalo enorme. Y la concentración efectiva es 10 microgramos por ml. Ustedes saben que pueden medir la difenilhidantoinemia, o sea, la concentración del fármaco en plasma, para ver si llegaron a objetivo terapéutico. Si no llegan, el paciente va a convulsionar. Entonces es muy importante saber la concentración del fármaco, si estamos en rango o no. Bueno, tenemos que saber que tiene reacciones adversas. Y comparativamente con la lamotrigina, que es nuestro fármaco ideal, este tiene demasiados efectos adversos. Que por ejemplo, acá no figura, pero es uno de los fármacos más alergénicos en cola con dipirona y penicilinas naturales, ¿verdad? Este está en el tercer lugar, es muy alergénico, ¿verdad? Da mucha hipersensibilidad de tipo 1. Náusea, mareo y sedación, por supuesto, porque son neurológicos. Nistagmo, ¿qué es nistagmo? Movimientos automáticos oculares. Puede provocar nistagmo. Se mueve solo y son movimientos coordinados automáticos. No es que uno se va para acá y el otro se va para acá. Los dos se mueven juntos, ¿verdad? Pueden ser verticales, horizontales o rotatorios. Normalmente da horizontales, ¿verdad? Diplopía, visión doble, falta de coordinación motora. ¿Cómo se llama falta de coordinación motora en términos médicos? Ataxia, ¿verdad? La ataxia, el fracaso en la coordinación. Por ejemplo, caminar. Para que ustedes caminen, tienen que coordinar los movimientos. Si no pueden coordinar, van a tener una ataxia. Bueno, también ya dije, estaban las reacciones alérgicas. Por vía intravenosa puede provocar arritmias, muy importante. ¿Por qué puede provocar arritmia? ¿Se recuerdan que la fenitoína era clase 1B de antiarrítmicos según la clasificación de Baumann-Williams, ¿verdad? Entonces es un antiarrítmico por vía endovenosa. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen cardiopatías. Bueno, ¿qué más? Interfiere con el metabolismo de la vitamina D. A largo plazo esto es un problema, principalmente para la población pediátrica, porque puede venir la osteomalacia, que son malformaciones óseas relacionadas con la vitamina D, que es un componente fundamental para la formación ósea. ¿Cómo se llama un paciente con osteomalacia en niños? Se llama raquitismo, ¿verdad? Raquitismo. Bueno, también ácido fólico. ¿Y qué tiene que ver el ácido fólico? El ácido fólico es más conocido como vitamina B9. B9, ¿verdad? Y el B9 es un componente fundamental del código genético de un eritrocito, ¿verdad? Entonces, para la maduración correcta de los componentes nucleares necesita B9 y B12. Entonces puede dar una anemia gigante que se llama anemia megaloblástica. Megalo, enorme, ¿verdad? Son eritrocitos muy grandes. ¿Y cuál es el problema? Que si es grande, se rompe fácilmente, ¿verdad? Bueno, en mujeres jóvenes puede provocar hirsutismo, eso es importante. ¿Qué es hirsutismo? Es la masculinización, ¿verdad? Es la masculinización. Le sale bigote, barba, ¿verdad? Vello en el tórax. Entonces se masculiniza. Ese es un problema principalmente en las mujeres en el tratamiento crónico. Bueno, también puede compartir el mismo sistema hepático, metabolismos con fármacos, por ejemplo, anticonceptivos. Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Puede haber embarazos no deseados, etc. Warfarina, puede haber fenómenos de hipercoagulación, el paciente se puede volver incoagulable. Este fármaco hoy ya no se usa prácticamente porque es extremadamente peligroso. Agentes cardiovasculares y psicotrópicos también pueden empeorar su efecto. Esto está en amarillo. Realmente es importante que sepan, entre 10 microgramos por ml a 20 microgramos se debe considerar
la dosis ideal en concentración para ceder las convulsiones. O sea, este es nuestro rango anticonvulsivante. Si por algún motivo no alcanzan 10, el paciente va a seguir convulsionando, ¿verdad? ¿Se puede dosar esto? Por supuesto. Se llama difenilidantoinemia. Pueden solicitar, cuesta 50.000 guaraníes, barato, ¿verdad? Entonces, ustedes le iniciaron fenitoína, no mejora, sigue convulsionando y pueden solicitar esta dosis, esta concentración. ¿Para qué usamos? Convulsiones parciales. ¿Se recuerdan la diferencia entre parcial y generalizada? Las parciales eran simples y complejas, ¿verdad? Uno estaba consciente, el otro estaba inconsciente. Tenían muchas cosas psicológicas, ¿verdad? Sin embargo, la tónico-clónica siempre pierden la conciencia y es la más grave de todas, ¿verdad? No funcionan para crisis de ausencia, ¿verdad? Porque el mecanismo es diferente. Generalmente tienen problemas neuronales centrales. Neuralgia del trigémino, tiene un dolor neuropático. Ustedes saben que los dolores neuropáticos son intensos y son tipo cerebrante o electrificante, ¿verdad? Y otras neuralgias, ¿verdad? Neuralgia. Bueno, es la terapia de primera línea para crisis convulsiva. O sea, esas personas que están convulsionando agudamente ahora, funciona bien la fenitoína. Bueno, entonces, en epilepsia tónico-clónica en crisis parciales funciona, la dosis suele ser 300 miligramos por día, dice. Dosis. Acá no dice, pero tiene una dosis, no sé si dice más adelante. No. No dice. Bueno, la dosis de carga. Tiene una dosis de carga para que funcione. Se recuerden que tenemos que alcanzar 10 microgramos por ml. Eso no se alcanza con 300 miligramos día. Necesitamos mucha dosis, que suele ser 15 miligramos kilopeso. Suele dar alrededor de 4 ampollas. Bueno, cada ampolla viene 250 ml, o sea, miligramos en 5 ml. Entonces ahí se calcula más o menos cuánta ampolla le vamos a hacer, ¿no? Si una persona tiene 70 kilos, para complicarnos la existencia, vamos a calcular. 70 por 15 serían 1050 miligramos de dosis de carga. Dividido 250 sería 4.2 ampollas. Lo que le van a administrar diluido en 250 ml de suero fisiológico. ¿En cuánto tiempo van a gotear eso? En 45 minutos, 1 hora. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es alergénico, ¿verdad? Entonces, recuerden, dosis de carga es 15 miligramos kilogramos peso. Si es obeso, van a subir las ampollas, ¿verdad? Porque necesitan mucha concentración para suprimir la convulsión. Que un paciente convulsione por mucho tiempo hace alguna diferencia con poco tiempo, por supuesto, ¿verdad? Se demostró que cuanto más tiempo convulsiona una persona, hay mayor daño neuronal. Las neuronas mueren y ustedes saben que no se recuperan, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es suspender o suprimir las convulsiones lo antes posible. Y sí, el mantenimiento es 300 miligramos por día. Los comprimidos vienen de 100 miligramos. Un comprimido tiene 100 miligramos, o sea, cada 8 horas te da 300, ¿verdad? 300. Hace poco vino un señor que quiso economizar su fenitoína por motivos económicos y consumió cada 12 horas. Pero a la 1 semana ya estaba convulsionando, ¿verdad? Porque bajó la concentración, ¿verdad? Bueno, también para convulsiones post-trauma, ustedes saben que para que tenga un trauma tiene que ser un trauma significativo. Fractura de cráneo, accidentes cerebrovasculares. Se prescribe para prevenir convulsiones en la primera semana después de un traumatismo craneoencefálico moderado a severo, ¿verdad? Y también cirugía cerebral. Se usa para profilaxis. Eso es muy importante. Si ustedes no quieren que convulsione, tienen que iniciarle fenitoína. Bueno, y acá tenemos un paciente con tónico-clónica generalizada, ¿verdad? Bueno, esto también es muy interesante que aprendan qué es lo que es el famoso estatus epiléptico.
o estado epiléptico. No sé si ya leyeron en alguna parte de la literatura. Son convulsiones recurrentes sin recuperación completa entre crisis, dice. Eso es una definición. La definición principal es convulsión tónico-clónica por más de 30 minutos. O sea, empezó a convulsionar ahora, 30 minutos después sigue convulsionando. Ocurre, por supuesto, ¿verdad? O si hay convulsiones recurrentes, dice, convulsionó ahora, le pasó la convulsión con su estado postictal, sigue dormido y antes de recuperar la memoria, la conciencia, la lucidez, vuelve a convulsionar. Eso significa sin recuperación completa entre crisis. No se recuperó todavía y vuelve a convulsionar. Eso es automáticamente estatus epiléptico. ¿Y tiene alguna relevancia? Por supuesto. Si está declarado como estatus epiléptico, el paciente tiene que ser intubado, ventilado y tiene que usar un anestésico general. ¿Se recuerdan cuál era el anestésico general que tenía un efecto antiepiléptico? Era de color blanco, tipo leche. Propofol, muy bien. El propofol. Se usa propofol. Tenemos que usar, anestesiarle, dormirle y se va a terapia intensiva, ¿verdad? No hay nada que discutir. De lo contrario, hay riesgo de vida. Bueno, en caso de que entre en estado epiléptico, dice que primeramente nuestra recomendación es diazepam, que después vamos a hablar de esto. Es una benzodiazepina. Una benzodiazepina muy utilizada, de corta duración, de amplio efecto, o lorazepam 4 miligramos, por vía endovenosa. ¿Cuál es el mejor? Por supuesto que el lorazepam. Mucho mejor, más estable, menos efectos adversos, pero el precio es la diferencia. Uno es mucho más caro, el lorazepam, versus diazepam, que es más económico. ¿Cuál nosotros tenemos? Diazepam, ¿verdad? ¿Qué tienen los Estados Unidos y qué recomienda Estados Unidos? Lorazepam. Fuera